Mediante la siguiente presentación, quien les habla, Carolina Bentancor, y mi compañera, Bárbara Borges, queremos mostrarles el trabajo realizado en nuestro primer parcial de ADME. El concepto elegido para trabajar es mediatriz, en primer año de ciclo básico, dentro del tema Introducción a la geometría en el plano y del subtema Simetría axial. Ambas planificaciones fueron pensadas para ser llevadas a cabo en una clase de 45 minutos. Y sus objetivos específicos son que los alumnos puedan realizar la construcción de una mediatriz, que conozcan sus propiedades y que utilicen dichas propiedades para resolver problemas. Los conceptos previos son el de segmento, circunferencia, simetría axial, congruencia de segmentos, perpendicularidad y triángulos isósceles. En la primera planificación se proponen 4 actividades que los estudiantes realizarán luego de haber dialogado con ellos sobre la mediatriz de un segmento, indagando sus conocimientos previos y formalizando el siguiente concepto. La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento por su punto medio. Con la primera actividad se busca mostrar la alineación de los puntos que equidistan de los extremos del segmento. Con la segunda actividad propuesta y mediante su puesta en común, se busca dialogar con los estudiantes respecto a cómo terminaron la construcción de la mediatriz. Y con la tercera actividad, se busca que los estudiantes expliquen en forma oral el procedimiento que llevaron a cabo para la construcción de la mediatriz de un segmento. Mediante la puesta en común de la cuarta y última actividad que proponemos en la planificación, pretendemos indagar qué propiedades cumplen los puntos de la mediatriz de un segmento y llevar a cabo el siguiente registro. Todos los puntos que pertenecen a la mediatriz de un segmento equidistan de los extremos de dicho segmento. Esta primera planificación está elaborada desde el punto de vista del docente, es decir, de lo que nosotros como docentes consideramos que es mejor para que los alumnos aprendan el concepto de mediatriz y puedan adquirir destreza en la construcción. Está diseñada en forma secuenciada para que los estudiantes puedan ir incorporando el concepto a través de las distintas actividades. Luego de concluidas todas las actividades, consideramos que se completó el concepto de mediatriz y su construcción, así como la propiedad de equidistancia de sus puntos a los extremos del segmento. Esta planificación está enmarcada en lo que sería una didáctica clásica, didáctica sin alumnos, ya que no se tiene en cuenta cómo aprende él mismo. Previamente a la realización de la segunda planificación, debíamos elegir un artículo para trabajar. El artículo que seleccionamos fue Análisis de las representaciones geométricas en los libros de texto, realizado por Manuel Barrantes, Marco López y Manuel Ángel Fernández. Dicho artículo se enmarca en el segundo momento de Cantoral y Farfán, una didáctica sin escuela. Y en él se realiza una investigación acerca de los libros de texto empleados en las clases de matemática y cómo estos influyen en la creación de un concepto matemático en el alumno. Creemos importante compartir con ustedes algunas definiciones relevantes que aparecen en dicho artículo. Basados en lo que consideran Toll y Wiener, los autores plantean que una escasa variedad de representaciones pueden derivar en la formación errónea de un determinado concepto, que posteriormente puede conllevar a nuevos errores y dificultades. Pero además de considerar la cantidad de estas representaciones, es necesario atender a cómo se representan, pues en ocasiones los alumnos suelen atribuir propiedades incorrectas al objeto. Por ejemplo, si el alumno suele ver únicamente representaciones de triángulos rectángulos apoyados sobre alguno de los catetos, cuando se enfrente a uno que no lo esté, aunque se indique el ángulo, no lo identificará como tal. Citando a Gutiérrez y Jaime, 1996, dicen que el material que utilizan los alumnos,
los libros suelen incluir representaciones geométricas estereotipadas, es decir, que repiten ciertos patrones o que presentan algunos elementos en las representaciones que inducen a que se les atribuyan propiedades inexistentes o se formen conceptos erróneos acerca de las mismas. Otros ejemplos de representaciones estereotipos podrían ser rectas paralelas y perpendiculares como líneas verticales y horizontales, rombos apoyados sobre sus vértices, trapecios apoyados sobre una base, sólidos apoyados sobre una base, etc. Los autores definen lo que son los distractores de orientación, propiedades visuales que no se relacionan con el concepto matemático en sí, como se muestra en la imagen. También definen lo que son distractores de estructuración, representaciones de un concepto donde se excluyen ciertas propiedades o elementos, y también lo ejemplifican mediante una imagen. Teniendo en cuenta estas consideraciones y analizando algunos libros de texto destinados a primer año de ciclo básico, trabajamos en la segunda planificación. Esta vez se proponen 3 actividades. La primera consta de 2 partes. La primera parte está pensada para ser realizada con GeoGebra y no de forma tradicional, lo que permitirá mayor exploración por parte de los educandos. Mediante la puesta en común de la segunda parte, se formalizará el concepto de mediatriz como lugar geométrico. La segunda actividad planteada apunta a evitar o combatir los distractores considerados en la investigación utilizada. Posiblemente, los alumnos se inclinen por la tercera opción, ya que es la representación usual en los libros de texto. Entonces el docente podría cuestionar si alguna de las demás representaciones también cumplen con la definición. Finalmente, en la puesta en común, cuando todos hayan argumentado a favor de su elección, se concluirá que todas las opciones son correctas. La actividad 3, propuesta para finalizar la clase, busca avanzar en las propiedades y aplicación de la mediatriz. Los alumnos deberán analizar que el segmento AB debe ser perpendicular a la recta y que, además, las distancias de los puntos a la recta deben ser iguales. En esta última actividad entran en juego conceptos como el de distancia de un punto a una recta y simetría axial. Puede ser la oportunidad de ponerlos en juego. Esta segunda planificación se enmarca en el momento Una didáctica sin escuela. Se pensó en plantear un problema que se relacione con la vida cotidiana para despertar en el alumno la curiosidad, motivándolo a resolverlo. Tomando en cuenta la investigación trabajada, consideramos imprescindible relacionar la geometría abstracta con elementos de la vida real, y por ello creemos que esta transformación ha de hacerse de la mejor manera posible. También elegimos utilizar GeoGebra, porque genera motivación en los estudiantes. Además, les permite la visualización de muchos ejemplos en un breve periodo de tiempo. Por ello, es importante señalar que algunos errores sobre la enseñanza-aprendizaje de los conceptos geométricos puede haber sido generado en el mismo proceso de aprendizaje de estos. Estos errores pueden ser causados por una utilización exclusiva del libro de texto y la no utilización de otros recursos o materiales que amplíen el esquema conceptual del alumno. Además, proponer actividades con software informático dedicado a la geometría es interesante. Con estas herramientas dinámicas proporcionamos un entorno idóneo para explorar orientaciones, propiedades de los objetos y situaciones geométricas. Así lo dicen Barrantes, López y Fernández. Reflexionando sobre lo que aprendimos con la actividad realizada y podemos llevar a cabo en nuestras prácticas como docentes, llegamos a conclusiones tales como no hacer un uso exclusivo de los libros de texto, esto es, realizar representaciones distintas a las que se presentan allí, utilizar una variedad de orientaciones y en distintas situaciones. Proponer actividades manipulativas, buscando exponer situaciones y propiedades no estándar.
hacer uso de software de geometría dinámica que permitan la exploración de las propiedades de los objetos, y realizar actividades con imágenes, fotografías y videos sobre elementos geométricos de la realidad. Esto es relacionar la geometría abstracta con elementos de la vida real.